Hola, hoy, como última clase de cultura para todos, el colapso del Imperio Azteca. El objetivo de esta clase será analizar las causas internas y externas de la caída del Imperio Azteca, cuestionando las narrativas dadas y reconociendo las voces indígenas. ¿Fue la conquista española una victoria militar o una compleja red de traiciones, enfermedades y tensiones internas? El fin del Imperio Azteca no fue solo un evento, sino una cadena de factores que aún resuenan. El tema de nuestra clase de hoy, caída del Imperio Azteca. ¿Qué factores explican su colapso? Moctezuma II fue el último emperador antes de la llegada de Cortés. Su gobierno enfrentaba tensiones internas y resentimiento de pueblos sometidos. Moctezuma II fue el último tlatoani. La rigidez política y conflictos internos fueron piezas que ayudaron, provocaron, fueron importantes en la caída del imperio, además de la vulnerabilidad ante, ante alianzas externas. Los sacrificios no eran actos bárbaros, sino rituales cósmicos para alimentar a los dioses, aunque también generaban temor y rechazo entre pueblos tributarios. Sacrificios eran para mantener un equilibrio cósmico. La religión se usaba como un poder político. Y otro factor eran las tensiones con pueblos sometidos. El imperio se sostenía por tributos, agricultura intensiva y trueque, pero esta estructura dependía de la lealtad de los pueblos conquistados. La economía se basaba en tributos y agricultura. Su sistema era muy frágil ante las rebeliones y tenían una dependencia de cohesión política. Cortés no conquistó solo. Aliado con pueblos como los tlaxcaltecas, aprovechó el descontento para debilitar a los mexicas desde dentro. Cortés era un estratega, pero no solo fue Cortés, sino sus estrategias y sus alianzas, además del apoyo de tlaxcaltecas, totonecas, etc. Conquista fue más una guerra civil. La viruela, el sarampión y la gripe arrasaron poblaciones enteras. La guerra biológica no fue intencional, pero sí letal. Las epidemias colapsaban poblaciones completas. Su impacto invisible fue decisivo. Las crisis sanitarias no tuvieron precedentes. La conquista destruyó estructuras políticas, pero también dio lugar a una cultural. El cristianismo se impuso, pero las raíces indígenas sobrevivieron. ¿Por qué es importante cuestionar las narrativas simplificadas? Porque la historia no es blanco y negro. Un mosaico de voces, silencios y consecuencias. ¿Quién cuenta la historia? ¿Qué voces fueron silenciadas? ¿Y qué mitos siguen vigentes? Llegando a esto, es importante aclarar que ni siquiera se podía considerar imperio, solo era un grupo de pueblos que se odiaban entre sí. Como frase de despedida, la historia no se repite, pero sus raíces siguen vivas. Que el eco del imperio azteca nos recuerde quiénes fuimos y lo que aún somos.